Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Muy bien. Pongan presente, por favor. Buenas. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Bien. Entonces, hoy día vamos a tratar el tema, pues, que están viendo de urología pediátrica. El tema en realidad es bastante amplio, como todos los temas que ustedes han visto que estamos desarrollando. Pero hemos hecho, pues, un comprimido para tratar de incluir los temas principales, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ubicarnos dentro de lo que es la urología pediátrica? Vendría a ser, pues, la parte de la urología que incluye el estudio de las diferentes anomalías congénitas del riñón y de la vía urinaria, así como las diferentes patologías que se presentan en diversas estructuras incluidas dentro de la urología y la edad pediátrica. Entonces, ustedes saben que las anomalías del riñón y de las vías urinarias probablemente son las más frecuentes que existen, ¿no? Entonces, hay un universo muy amplio de las alteraciones. Vamos a contemplar, por ejemplo, que dentro de las malformaciones renales hay alteraciones en cuanto al número. Entonces, tenemos la agenesia, que es la ausencia de una unidad, o sea, de un riñón al nacimiento, ¿no? Puede ser unilateral, se presenta en 1 de 1000 nacimientos. Y ya cuando es bilateral, la presentación es más infrecuente, es de 1 de 3000 nacimientos. También puede suceder lo contrario, ¿no? Que haya riñones supernumerarios. Es bastante raro, probablemente más raro es esto. Pero suele en algún momento verse esta malformación renal. En cuanto a la forma del riñón, el riñón a término del ser humano debe ser un riñón de bordes lisos. Entonces, podríamos nosotros encontrarnos ante la presencia de la persistencia de la lobulación fetal, que es una malformación congénita de la forma del riñón. No deberíamos nosotros encontrarnos con lobulaciones fetales en un recién nacido. Los riñones fusionados, o sea, el más frecuente, el que se ve con mucha mayor frecuencia, largamente es el riñón en herradura, en que la fusión se da a través de un istmo de parénquima funcionante que generalmente está en el polo inferior, o sea, a manera de una herradura o de una U. También tenemos otras malformaciones en cuanto a la forma, como el riñón en torta, el riñón en S, el riñón en L. Son bastante raros, pero podrían presentarse. En cuanto a las malformaciones por la posición, tenemos la ectopia renal. Nosotros sabemos de que el riñón está asentado, ubicado
al nacimiento ya en la fosa lumbar de cada lado. Pero ha habido un ascenso en la etapa prenatal que puede darnos las ectopias, ¿no? Lo que llamamos ectopia renal, o sea, la ubicación fuera de la ubicación normal, que es en la fosa lumbar. Tenemos la ectopia cruzada, cuando el riñón que debería estar en determinado línea de ascenso se cruza al otro lado. Esa es la ectopia cruzada. Y la ectopia simple es cuando se encuentra en la línea de ascenso normal, se podría decir, ¿no? Y nos daría lo que podríamos encontrar en riñones simples, pelvianos, que están en la pelvis, ilíacos o también incluso hasta torácicos. En cuanto a las malformaciones congénitas del volumen, tenemos que puede ser simple o segmentaria, algunos segmentos que estén comprometidos. En cuanto a las malformaciones estructurales, aquí tenemos gran diversidad de alteraciones que probablemente han sido revisadas en el curso de nefrología. Tenemos la enfermedad renal poliquística, la enfermedad renal poliquística infantil, la enfermedad renal poliquística del adulto, la displasia quística renal, el riñón multiquístico, la displasia quística focal y segmentaria. Y hay otras malformaciones del tracto urinario superior, como tenemos las malformaciones calicilares, o sea, de los cálices. Tenemos la megacaliosis, o sea, que cálices extremadamente grandes, exuberantes, que no tienen la forma normal, sino que están dilatados, generalmente condicionados o relacionados íntimamente con la estenosis infundibular. Ustedes saben que el infundíbulo vendría a ser la zona de continuidad de drenaje que le sigue al cáliz y que lo lleva hacia la pelvis renal. Entonces, si hay una estenosis aquí, entonces se produce una dilatación proximal del cáliz y da la megacaliosis. Tenemos malformaciones de la pelvis renal. Dentro de ella está incluida la hidronefrosis congénita por estenosis de la unión piel-ureteral, que es bastante frecuente. O sea, a nivel de la juntura de la pelvis renal con el uréter, hay un estrechamiento y que conlleva una hidronefrosis congénita. Y la que puede ser como A, la que se detecta prenatalmente mediante ultrasonografía. O sea, en etapa prenatal nosotros, si hacemos ecografía, ya podemos ver riñones dilatados, ¿no? Que nos hagan pensar que hay un problema de una hidronefrosis congénita por estenosis de la unión piel-ureteral. Y la B, la que se diagnostica más tardíamente, ya en la niñez, que es aquella que tiene una estenosis no tan severa, sino que va siendo progresiva y la podemos manifestar probablemente por presentación de infecciones altas, o sea, pironefritis en las etapas iniciales, o sea, en la niñez, ¿no? Tenemos también las malformaciones del uréter. Duplicidad. Ustedes saben que hay desprendimiento de un solo uréter por cada riñón, pero en algunas oportunidades nosotros vamos a ver que hay duplicidad. O sea, que se desprenden hacia la vejiga dos uréteres. Generalmente uno de ellos tiene desembocadura ortotópica, o sea, normal, y el otro
tiene una desembocadura ectópica. Entonces, hay un abocamiento ectópico del uréter, o sea, fuera de la zona donde debe desembocar normalmente. Otra alteración es el ureterocele. El ureterocele no viene a ser otra cosa que la dilatación del uréter, generalmente ubicado en la parte distal, en la desembocadura en la vejiga, en la parte distal, que correspondería pues al uréter que está englobado, que linda con la pared vesical. Este ureterocele es causado por una estrechez, una estenosis en la juntura de la urétero vesical, o sea, en la desembocadura del uréter a nivel de la vejiga. Hay una estrechez que puede ser puntiforme, o sea, normalmente ustedes saben que el meato ureteral debe tener unos 3 milímetros de diámetro, ¿no? Y tiene un trayecto a través de la pared de la musculatura vesical como un sistema antirreflujo, eso es lo normal. En estos casos más bien encontramos pues de que la desembocadura del uréter en la vejiga puede tener, por decir, 1 milímetro de diámetro y hay una dilatación distal del uréter dando una imagen de una formación quística ovoide, ¿no? Ese es el ureterocele, una dilatación del uréter distal por una estenosis en la juntura urétero-vesical. El megauréter congénito también puede haber, o sea que normalmente el uréter, ustedes saben que generalmente no es rectilíneo desde la pelvis renal hasta la vejiga, no es como si fuera una regla, tiene determinadas curvaturas que son en lo que denominamos nosotros el trayecto anatómico del uréter, ¿no? Pero en algunas oportunidades vamos a encontrar un uréter que parece un intestino, o sea que es un uréter bastante largo y bastante ancho, tortuoso. Ese es el megauréter congénito, el mismo que puede ser causada por una estenosis funcional o anatómica de la juntura urétero-vesical. O sea, no siempre es por estenosis, ¿ah? Hay veces es también por una alteración funcional que puede ser reflujo vésico-ureteral. Miren acá una imagen de una malformación del uréter. Tenemos un diagrama esquemático del megauréter primario que muestra la ubicación de una anomalía funcional o anatómica en la unión urétero-vesical. O sea, acá está la anomalía que puede ser por estrechez o puede ser también por reflujo. Miren, el uréter nunca va a ser así, pues, tan rechoncho y sinuoso. Generalmente es delgado. Este uréter, por decir, podría estar representando unos 10 a 12 milímetros de ancho y lo normal de diámetro transverso y lo normal es de 3 a 4. Y aquí incluso hay dilatación de los cálices. Los cálices normalmente, un cáliz normal es como una copita de champán. Es bien formadito el cáliz. En cambio acá es un cáliz protruido, rechoncho, que más parece un salchichoncito, ¿no? Estos son cálices anormales, que lindan ya con problemas podríamos catalogar, si solo nosotros vemos el riñón con estas características, diríamos que hay una hidronefrosis. Acá tenemos otras malformaciones del uréter. Tenemos ureteroceles en doble sistema ureteral del lado derecho. Miren, este
este uréter es ortotópico, bien ubicado y desemboca donde debe desembocar, ¿no? En la zona trigonal. Pero aparte hay otro uréter rechoncho que está drenando debajo en la zona de la vejiga con parte de la pared trigonal y desemboca en forma de, este es un ureterocele. Ureterocele es la dilatación de la parte distal del uréter, relacionada generalmente por obstrucción. Probablemente, normalmente este meatito, por decir, debe tener 2.5 a 3 milímetros. Aquí la desembocadura de este ureterocele hacia la vejiga es de 1 milímetro. O sea que con las justas pasa pues una gotita cada, por decir, ¿no? Una gotita cada minuto. La eyaculación normal de un uréter es con chorro. O sea, es como un chorro. Nosotros por eso le llamamos eyaculación. O sea, el uréter normalmente, si nosotros entramos con el cistoscopio y nos quedamos mirando un meato ureteral, vamos a ver que cada 3 o 4 veces por minuto va a emitir un chorro, como si fuera un volcán de orina. Entonces, en los casos de que sea un ureterocele, no se va a ver ese chorro. Probablemente hay un drenaje por la presión que hay a nivel de ese uréter y del ureterocele dilatado. Va a haber una emisión a goteo, por decirle, una vez por minuto para que entendamos, ¿no? Acá en el lado derecho vemos también esta imagen. Acá tenemos, esto le llamamos la barra trigonal, que es normal. Debe haber el abocamiento del meato ureteral en este lado izquierdo y en este lado derecho, que son normales. Este vendría a ser el trígono, es ese triángulo que hay ahí con el cuello vesical. Pero acá vemos algo anormal. Hay otro uréter que está desembocando como un ureterocele en la zona prácticamente en forma ectópica a nivel de la zona trigonal o del cuello vesical. Entonces, esta es otra anomalía, malformación del uréter. Hay otra anomalía que es el uréter retrocavo. ¿Qué es el uréter retrocavo? Normalmente el uréter se desprende de la pelvis renal y desciende hacia la vejiga en forma anterior de los vasos venosos, o sea, de la vena cava. Pasa encima de la cava, en ambos lados. En el lado derecho, perdón, que es donde está la cava. Entonces pasa encima de la vena cava. Pero en algunas oportunidades este uréter, en lugar de ir por encima, cabalgando la cava, se mete por la parte inferior. Y eso produce un aplastamiento, entre comillas, del uréter que va a provocar una dilatación proximal. O sea, puede haber una ureterohidronefrosis. Entonces, eso es anormal, es una anomalía congénita, no es normal. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Llegar a la zona donde está comprimido el uréter, seccionarlo y hacerlo pasar por encima. Hacer una anastomosis término-terminal del uréter. Y ahí se va a resolver el problema de la obstrucción. Las válvulas ureterales son mecanismos de valvitas que hay escalonadamente a nivel del uréter que normalmente son imperceptibles. O sea, normalmente no las encontramos casi, pero ya cuando vemos que efectivamente hay unas válvulas, imagínense usted las valvas que hay a nivel del corazón, así, con valvas, la tricuspide, la bicúspide. Entonces, hay así formaciones valvulares que producen problemas de dilatación proximal, ¿no? Y falta de
de pasaje adecuado de la orina. Son bien infrecuentes, bien infrecuentes. Las podríamos nosotros considerar como de una eventualidad casi descartable. El reflujo vésico-ureteral. ¿Qué consiste el reflujo vésico-ureteral? Normalmente, el uréter se desprende de la pelvis renal, lleva la orina hacia la vejiga y al ingresar a la vejiga atraviesa el músculo detrusor en aproximadamente 1.52 centímetros. O sea que no lo atraviesa así como un punzón en forma perpendicular, sino se mete debajo entre la musculatura y tiene un trayecto submucoso antes de abocarse a nivel de la luz vesical. Ese es un sistema antirreflujo. Eso debemos tener normalmente, pero ¿qué pasa en algunas oportunidades? Que no hay ese sistema antirreflujo. No hay ese sistema de reflujo y cuando se contrae la vejiga, también se parte de la orina sale al exterior por la uretra, pero parte de la orina asciende por la columna ureteral, porque no hay un sistema antirreflujo. A eso se llama reflujo vésico-ureteral. Lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Es una de las más frecuentes malformaciones congénitas del aparato urinario. Se estima que un 0,5% a 1% de niños tienen reflujo al momento del nacimiento. Y es más frecuente en mujercitas, en mujeres. ¿Estos cómo se van a manifestar en la etapa infantil? ¿Cómo se van a presentar? De acuerdo al grado de reflujo, van a presentar infecciones. Las infecciones, nosotros así en forma grosera, las consideramos infecciones altas, las que incluyen al parénquima renal, infecciones bajas, las que incluyen a la vejiga. Entonces acá van a ser infecciones altas, tipo pielonefritis, que pueden cursar con fiebre, escalofríos, compromiso del estado general. También puede suceder la agenesia de la musculatura. Aparte, ¿no? Esta sería otra anomalía congénita, la agenesia de la musculatura abdominal. Esto se le denomina el síndrome de Prunbelli, que tiene una triada. Se presentan asociados 3 malformaciones. Primero, ausencia de la musculatura abdominal, o sea, no hay rectos anteriores, no hay oblicuos, no hay nada. O sea que si ustedes abren la piel, llegan de frente al intestino, ven ahí las asas intestinales. También se asocia este síndrome de Prunbelli a malformaciones urinarias, que pueden ir de malformaciones urinarias de la uretra, de la vejiga o del uréter o de la pelvis renal. Por ejemplo, los 2 últimos casos que hemos visto, porque suelen verse, estos síndromes de Prunbelli, si ustedes buscan en las estadísticas del Hospital Lorena, se ve 1, 2, 3 por año. Entonces podría ser tema incluso de un estudio que hagan en los últimos 10 años cuántos Prunbelli han habido y qué tipos de características tenían. Entonces, y el otro componente, el tercer componente es la criptorquidia bilateral. A este síndrome se le denomina barriga en ciruela de pasa, porque es una barriga así bien rugosa, arrugada que parece una pasa. Se presenta casi exclusivamente en varones y se presenta en 1 de cada 80,000 nacimientos, pero nosotros no sé por qué vemos un poquito más frecuente en el Lorena. Nosotros, como le digo, hay años que se ven 2. Perfecto. Acá tenemos
Un recién nacido con el síndrome de Prader-Willi, miren, ahí está, no hay ausencia de la pared abdominal. No hay pared abdominal. Hay criptorquidia, no hay huevitos acá. Y hay una alteración congénita de la vía urinaria. Los dos últimos que hemos visto es con megalouretra. Tenían penes bien grandes, pero era por una megalouretra. Las malformaciones del tracto urinario femenino, tenemos las malformaciones vesicales, que pueden ser de tamaño. O sea, hay determinada capacidad vesical al nacimiento que puede ser como X, y de repente nace uno por ahí con capacidad X/2. Entonces, vejigas más chiquitas, vejigas, microvejigas congénitas. Y por estos niñitos van a orinar bien seguido, pues. O sea, uno se empieza a dar cuenta porque hacen infecciones y también porque son niñitos de que desde forma muy precoz empiezan a orinar cada media hora. Entonces uno les hace un estudio urodinamico o una evaluación ecográfica viendo el volumen vesical y va a ser reducido comparativamente para los estándares para la edad, ¿no? Para las tablas, porque hay tablas para todo. Entonces, malformaciones vesicales de tamaño, de número, raro, bien raro que hayan dos vejigas. Lo que sí hay y hemos visto son las alteraciones, malformaciones vesicales de forma. O sea, son vejigas, la vejiga normalmente debe ser como un globito de fiesta. En el varón, más bien tiene una forma de uso, así como si fuera un balón mano, longitudinal, un balón mano, y en las mujercitas más bien como si fuera una pirámide, por efecto compresivo que puede tener el útero en la parte superior de este triángulo, ¿no? De esta pirámide. Esa es la forma del varón, y la mujer son diferentes. Entonces, esas vendrían a ser las alteraciones. Como les decía, lo que hemos visto algunas veces son las vejigas bicornes. O sea, como si fuera dos vejigas unidas, como dos cuernos, así, cuernos, pero no filudos, sino como orejas de conejo, que tienen confluencia en la parte inferior hacia el cuello de la vejiga. Eso hemos visto. Divertículos vesicales congénitos. ¿Cuál es el concepto de divertículo? La vejiga es como un globo. Divertículo es como si de ese globito se desprenden otros, de la pared de ese globo salen otros globitos más pequeños, otras vejiguitas más pequeñas, pero tienen que incluir mucosa, músculo y adventicia o la serosa. Porque hay otro concepto de pseudodivertículos que son causados cuando hay obstrucción en el cuello vesical, o obstrucción de salida vesical que se puede dar, por decir, por la hiperplasia prostática benigna, en que salen estos globitos fuera de la pared vesical, protruyen, pero no tienen parte muscular, sino nomás tienen mucosa y la adventicia o la serosa, ¿no? Esa es la diferencia entre divertículo, verdadero divertículo, y pseudodivertículos obstructivos. La estrofia vesical es cuando la vejiga no llega a cerrarse totalmente como un globo, sino que la pared anterior generalmente está expuesta al exterior. Va asociada con una genesia, pues, de musculatura de la parte del hipogastrio.
O sea, se ve la vejiga. Mirándolo así directamente, se ve la pared posterior de la vejiga y no hay pared anterior. Es la estrofia vesical. Y el epispadias es un síndrome también en que se presenta la estrofia vesical, o sea, está abierta la vejiga y va acompañada de una desembocadura anómala del meato uretral, que normalmente debe desembocar en la parte más distal del pene. Entonces acá más bien hay un abocamiento en la parte ventral. Malformaciones de la uretra, también hay varias. Tenemos la atresia, o sea que es hipotrófica o atrésica. La uretra doble en forma de cañón de escopeta, puede haber. Generalmente en estas uretras dobles, una de ellas es bastante parecido a la normal y la otra más bien es hipofuncionante, o sea, muy estrecha o no funciona. Por lo tanto, el tratamiento correctivo es dejar la que es sana y sacar la otra. Las válvulas uretrales, estos vienen a ser valvas, pues valvas en medicina son así como las valvas que están en la aorta, la tricúspide, valvas, son membranas que están dentro de la luz, en este caso, de la vía urinaria, no del vaso sanguíneo ni del corazón. Esas son las válvulas uretrales, son membranitas que están y que producen obstrucción a nivel de la vía urinaria. Tenemos los pólipos de la uretra. El concepto de pólipo es como si fuera dentro de la luz de la vía urinaria, se forma una pequeña tumoración en su pared que está a manera, pues, de un pequeño, un carnosidad o un arrocito ahí que está flotando en la luz de la vía urinaria. La estenosis vulvar es una anomalía congénita. Ustedes saben que la uretra vulvar, aquí nos estamos refiriendo a la uretra vulvar. La uretra vulvar normalmente es la parte que tiene mayor calibre transverso a nivel de la uretra, que puede fluctuar bordeando 15 milímetros. Ustedes saben que las partes más estrechas de la uretra en el varón son a nivel del cuello vesical, a nivel de la uretra membranosa, que a nivel del cuello es el esfínter interno, a nivel de la uretra membranosa es el esfínter externo, y la otra zona de menor calibre es a nivel del meato uretral externo, que está en la parte más distal del glande. Aproximadamente se considera normal 9 milímetros de dimensión ahí en la luz uretral. Entonces, en las estenosis vulvares, a pesar que normalmente debe tener un calibre más ancho, o sea, mayor, de 15 milímetros, pueden haber estrecheces que pueden ser, por decir, de 3, 4 milímetros, que producen cierto grado de una dilatación proximal a nivel de la uretra vulvar proximal, la uretra membranosa y de la uretra prostática y el cuello vesical, o sea, hay dilatación. Esa es la estenosis vulvar. Los divertículos uretrales son lo que ya habíamos dicho, o sea, son dentro del tubo uretral, su pared se desprenden unas dilataciones a maneras de sacos, que son los divertículos uretrales. Estos divertículos uretrales tienen la característica que cuando micciona el varón, sale un chorro más o menos uniforme y al final él nota
de que después de orinar hay un goteo postmiccional. Esto en hombres jóvenes, pueden ser niños o jóvenes. O sea, después de orinar, caen unas 4, 5, 6 gotitas. No es por problema obstructivo que uno podría pensar en los pacientes que tienen ya obstrucción prostática. Ellos tienen un goteo postmiccional por problema obstructivo, pero aquí no es por problema obstructivo, sino porque hay orina, se queda orina en esos saquitos diverticulares, ¿ya? La megalouretra, es lo que hemos visto, como le digo, en el plum belly, son uretras tan exuberantes que hacen que tengan pene grande los niños. Uno dice, uy, nació con pene muy grande, pero el problema congénito es de la uretra, que es muy grandota. El hipospadias es cuando el abocamiento del meato uretral externo es en la zona más bien, no como el epispadias, que es en la zona ventral, sino en la zona, en el epispadias es en la parte dorsal, o sea, arriba. En el hipospadias es hacia abajo, en la zona ventral. Ese es el hipospadias. Lo vamos a ver posteriormente. Patología congénita testicular, tenemos la criptorquidia, ¿no? Que es el testículo oculto, que ya lo hemos desarrollado algo, por eso lo vamos a pasar bien superficialmente ahora, porque lo hemos visto en la patología de la bolsa escrotal. Acá tenemos imágenes, miren, de una estrofia vesical en una mujercita. Entonces tenemos nosotros ahí expuesta la vejiga, miren. Acá tenemos, vendría a ser el cordón umbilical que se ha cortado, se ha ligado. Y aquí hay una exposición de la vejiga. Entonces vendría a ser el cordón umbilical. Aquí está la vejiga. Aquí está la placa uretral. Acá tenemos la zona del clítoris y de los labios. Entonces, es una anomalía, malformación vesical. Acá tenemos otras malformaciones vesicales ya en el varoncito. Tenemos también expuesta la vejiga. Tenemos acá el cordón umbilical. Tenemos nuestra vejiga. Aquí tenemos los meatos ureterales, que traen la orina del riñón con los uréteres, ¿no? Tenemos la uretra y tenemos el falo, el pene, la bolsa escrotal, los testículos. Acá tenemos una estrofia de una vejiga pequeña y recién nacido masculino también. O sea, lo mismo. Entonces, algo sobre la estrofia vesical, que siempre hay que tenerla presente. Epidemiología. La incidencia modificada de estrofia vesical varía de 3 a 5 por 100.000 nacidos vivos. Es decir, 1 por cada 20.000 a 33.000 nacidos vivos. Ocurre con más frecuencia en hombres que en mujeres. Y es más frecuente en niños primogénitos, así como en blancos en comparación con bebés no blancos. En cuanto a la patogenia de la estrofia vesical parece deberse a un defecto embriológico en el desarrollo de la pared abdominal. La teoría más aceptada es la propuesta por Marshall y Muick, es que el desarrollo de la pared abdominal inferior se ve interrumpido por el desarrollo excesivo de la membrana cloacal, que evita la migración medial del tejido mesenquimatoso hacia la línea media. La ruptura posterior de la membrana cloacal provoca la herniación de los componentes abdominales inferiores a la superficie de la pared abdominal inferior y los rasgos característicos de este complejo de estrofia epispadias. Generalmente estrofias y epispadias van de la mano. La criptorquidia, vamos a verla
rápidamente, porque ya ustedes tienen la idea de lo que es criptorquidia. Aparece en el 3 al 5% de los nacidos y al año de vida en el 1%. O sea, recién naciditos, el 3% van a tener criptorquidia y llegan al año de edad, solo el 1% tiene. O sea que el 2% de los que tenían, de ese 3%, un 2% desciende. Por eso es que el tratamiento quirúrgico, y después, si ustedes hacen estadística, a los 2, 3, 4 años, el 1% va a tener siempre criptorquidia. O sea que después ya no desciende, después del año ya no desciende. Por eso la cirugía se debe hacer después de cumplido el año de edad. La criptorquidia se asocia con un riesgo de cáncer de testículo de 7 a 9 veces mayor que la población normal. Los testículos criptorquídicos tienen menos células germinales y retraso en la maduración. El 50% se asocia a anomalía del epidídimo. Lo probable es que sea patología coexistente por déficit androgénico común. El tratamiento es quirúrgico al año de edad, puesto que las alteraciones son dependientes del tiempo, progresivas e irreversibles. O sea, a partir del año hay que operar a estos niñitos. Acá tenemos un algoritmo donde vemos el testículo no descendido, puede ser palpable o puede ser no palpable. O sea, el examen clínico. El palpable puede ser una criptorquidia. El concepto de criptorquidia es cuando el testículo se encuentra en la línea de descenso normal del testículo. El testículo inicialmente está en la cavidad abdominal, debajo del riñón. Entonces sufre un descenso, atraviesa el canal inguinal y llega hasta a la zona del escroto ipsilateral. Esa es criptorquidia. Si lo encontramos nosotros a ese nivel de descenso de la línea normal, se llama criptorquidia. Ectopia testicular es más bien cuando no lo encontramos a nivel de la línea del descenso normal. O sea, lo podemos encontrar en la zona crural, por decir, en la zona suprapúbica, en la zona perineal, que no son zonas de línea de descenso, pero ahí lo podemos encontrar al testículo ectópico. El testículo retráctil es el que se preocupa mucho a las mamás, a los papás, porque ellos examinan al niño y ven que cuando lo bañan, el testículo se desaparece de la bolsita escrotal. Pero en cambio cuando llora, cuando está caminando, cuando está paradito, cuando se ríe, ¡pum!, desciende normalmente. O cuando hace mucho calor también. Entonces el testículo retráctil está en la línea de descenso normal, pero en algunos momentos no lo vemos en la bolsa escrotal. El testículo no palpable puede ser que esté ubicado en la zona inguinal, puede ser ectópico en cualquiera de las zonas que le hemos dicho antes, ¿no? Suprapúbica, perineal, crural. Puede estar intraabdominal, que no inició el descenso. Se quedó en el abdomen, intraabdominal. O también puede ser que esté ausente, nosotros ni lo palpamos, no lo vemos. Incluso a veces ni por ecografía lo logramos detectar. Entonces ese se llama el no palpable ausente, que puede ser por agenesia testicular, que es rarísima que no haya testículo, rarísimo que no haya nacido sin testículo. Y otro es el teste evanescente, o sea, la denominación evanescente es que se desapareció, se secó, estaba ahí, de repente tenía medio centímetro, pero en un momento ya tiene 1 milímetro, 2 milímetros que ya no se le detecta. Ese es el evanescente. Acá tenemos fotografías, pues, de criptorquidia.
Vemos pues de que aquí está aplanado la bolsa escrotal y más este lado, ¿no? Aquí podría haber, ¿no? Podría haber algún, así ectoscópicamente mirándonos, pero aquí sí que no hay nada, porque está totalmente, en este hemiscroto izquierdo no hay nada. Acá podría haber, de repente, palpando, buscando, podríamos encontrar. Entonces acá parecería pues de que en los dos lados no hay nada, ¿no? Está aplanado, miren, el escroto. Lo normal es de que haya un escroto un poquito prolapsado, que contenga a la gonada, ¿no? Al testículo. Pero acá no hay nada. Entonces aquí sería una criptorquidia bilateral, ectoscópicamente mirando, ¿no? Porque hay que examinarlo también. Entonces acá tenemos en la criptorquidia las posibles ubicaciones de los testículos no descendidos y ectópicos. Los testículos no descendidos pueden ubicarse en las regiones del abdomen, miren, adentro en el abdomen, el 1, en el canal inguinal, 2, aquí está esquematizado el canal inguinal, en la zona supraescrotal prepúbica, 3, aquí. Los testículos ectópicos pueden ubicarse en la región suprapúbica, acá miren. En la región femoral, acá. En la región perineal. Y se pueden ver incluso en la zona de hemiescroto contralateral. O sea, ese debió estar acá y se ha ido al otro lado. Entonces, esto es para resaltar, ¿no?, que lo más frecuente, la localización más frecuente de la criptorquidia es a nivel del canal inguinal. Entonces, aquí cómo se examina. Miren ustedes cómo el examinador comprime la zona suprapúbica para que no se suba, entre comillas, no se eleve el testículo. Entonces, esta maniobra es importante cuando uno examina criptorquidia en niños pequeños. ¿Ya? Entonces, este dedo está comprimiendo ahí, evitando de que se suba el testículo, ¿no? Acá está examinando con la compresión que les he dicho. Y ahí está ubicando, aquí ha ubicado un testículo ectópico en el perineo. Miren, ¿qué tiene que hacer un testículo en la zona perineal? Este es ectópico. Pasamos a otra patología congénita en los niños, es el hidrocele en el niño. Nosotros tenemos en este lado lo que vendría a ser normal, ¿no? Tenemos la cavidad peritoneal, que está de celeste acá en la parte superior, y tenemos acá una cavidad virtual que es la vaginal, que está, la pared visceral está pegada al testículo y la parietal está hacia afuera. Normalmente es una cavidad virtual. Eso es lo normal que debe haber. Y no debe haber comunicación entre la cavidad abdominal y que llamamos procesos vaginales. O sea, la cavidad virtual vaginal. No debe haber comunicación. Hay comunicación, como acá. Acá está la cavidad peritoneal, el proceso vaginal que está ocupado por líquido. Este líquido lo alimenta el líquido que está en la cavidad abdominal, que suele ser de 5 centímetros cúbicos. Lo alimenta y se hincha acá. Eso se llama hidrocele en el niño. Cuando la comunicación es mayor, pueden venirse hasta asas intestinales. Miren, aquí ya no se llama hidrocele.
Esto ya se llama una hernia inguinoescrotal. O sea, ya están que se vienen los intestinos, puede venir el epiplon también, y ocupan la cavidad que le correspondería a la cavidad vaginal. La diferencia de uno y otro es de que si ustedes le hacen transiluminación a que la comunicación es más estrecha, solo pasa agua. Le hacen una transiluminación y sale positiva. O sea, ponen una linterna en la parte posterior y ustedes visualizan por la parte anterior y ver como si se infla, se prende un foco de luz. Esa es transiluminación positiva. Acá no va a haber, ponen ustedes el foco en la parte posterior y miran por la parte anterior y no va a haber no se va a prender el foco, no va a haber transiluminación positiva. Va a ser transiluminación negativa y clínicamente ustedes ya hicieron el diagnóstico de una hernia inguinoescrotal. Acá tenemos otra, ya esto se presenta en el hidrocele del adulto. No hay comunicación entre la cavidad abdominal con el proceso vaginal, con la cavidad virtual vaginal. No hay comunicación, ustedes ven que no hay comunicación, pero aquí se ha llenado de líquido. Este es el hidrocele del adulto. El hidrocele del adulto es cuando hay colección a nivel de la cavidad virtual, que debe ser virtual de la vaginal, se acumula líquido, este líquido. Y este líquido, ¿por qué se acumuló? Porque hay un desbalance entre la producción de líquido. Normalmente debe haber medio centímetro cúbico de líquido aquí nomás. Pero aquí indudable hay más, aquí puede haber 10, 15, 20, 30. Y eso es por un desbalance entre la producción del líquido y la absorción del mismo. No se sabe por qué es ese desbalance. Este vendría a ser el hidrocele del adulto. Hidrocele normal, hidrocele del niño, hernia, cuando la comunicación es mayor hay una hernia inguinoescrotal y esto vendría a ser el hidrocele del adulto. Ahí tenemos un hidrocele en el niño, miren. Acá tenemos, nosotros protruye lo que vendría a ser la glándula, el testículo derecho. Y acá hay una tumoración que viene desde la zona inguinal, miren. Hay que hacerle la transiluminación. Si sale positivo es un hidrocele del niño. Acá igualmente un hidrocele del niño. Característicamente los hidroceles en el niño y en el adulto no logran diferenciar hacia la visión directa dónde está el testículo, sino que hace una unidad toda la tumoración inguinoescrotal, incluyendo al testículo. Acá tenemos la anatomía normal en un niño. Cavidad, ya lo habíamos visto, pero para reincidir, para que tengan bien claro el concepto. Cavidad abdominal, proceso vaginal, acá hay 5 centímetros o 10 centímetros y acá debe haber medio centímetro. No hay comunicación entre ellos. Esto es lo normal. O sea, hubo una comunicación entre estos porque este testículo ha descendido y ha dejado un canal, el cual después se oblitera y deja un ligamento que podría ser este azulito, ¿no? Podría ser, aunque este azulito está representando todo el cordón espermático, pero que hay un ligamento que se ha ocluido. Acá ya tenemos hidrocele en el niño. Hay una comunicación que no es de mucho calibre, que permite el paso indistintamente de la cavidad peritoneal a la zona de la cavidad virtual vaginal. O sea, hay una comunicación. El niño llora y ¡pum! Se llena acá.
El niño está dormidito y se seca, se va el líquido a la cavidad peritoneal. Entonces acá tenemos el del adulto. No hay comunicación en la cavidad peritoneal con el proceso vaginal, no hay comunicación, pero aquí hay un desbalance en la producción y en la absorción de líquido que acumula líquido. Este es hidrocele del adulto. Acá tenemos cómo se debe colocar el foco de la linterna para hacer una transiluminación. Pero ustedes ya se pueden ir dando cuenta el niño, porque hay veces hay tumorales inguinoescrotales en que se logra determinar el testículo y aparte se ven dilatado la parte superior. Esos son quistes de epidídimo o espermatoceles, que vamos a ver posteriormente. ¿Ya? Entonces aquí está preparándose para hacer una transiluminación y miren cómo se ve, se prendió el foquito. Y no se ve testículo, ¿no? No, este testículo parecería que no tiene testículo, pura agua. Así se ve. Diagnóstico diferencial, entonces ya saben ustedes, en el niño esto vendría a ser lo normal, este hidrocele del adulto y este cuando hay comunicación con la cavidad peritoneal y el hidrocele del niño, ¿no? El varicocele en el niño. El concepto de varicocele es cuando hay dilatación de las venas del plexo panfiniforme en el lado izquierdo. Ustedes ven aquí que este cordón está más grueso comparativamente con el derecho, está más grueso porque hay venas dilatadas, varicosas. Esto vendría a ser, la traducción sería varices del testículo en el niño. O sea, dilataciones varicosas, venosas del plexo pampiniforme en el lado izquierdo. Después vamos a ver por qué es en el lado izquierdo. Acá está el testículo normal. Acá miren, a trasluz se ven las dilataciones venosas, tortuosas, un poco oscuras, violáceas. Este ya no es tan niño, ¿no? Este es un niño mayorcito. Pero la edad pediátrica va hasta los 15 años. Entonces, este es un varicocele del niño, pero un niño mayorcito. Entonces se ven esas irregularidades. Normalmente se debería ver más o menos liso como acá, pero acá se ve tortuoso. Esto es lo que los clínicos antiguos llamaban la bolsa de gusanos en el varicocele. O sea, se ve como si hubieran gusanitos adentro, ¿no? Acá se ve a trasluz, este se ve trasluz bien, porque este es un niñito de piel relativamente clara. Pero nosotros los cobrizos tenemos piel oscura y no se va a ver tan bien. Este esquemita es muy importante para ver por qué se da el varicocele izquierdo. Ustedes ven que el hombre en su etapa evolutiva ha caminado como el chimpancé. Ustedes tienen idea cómo camina el chimpancé, ¿no es cierto? En 4 patas. ¡Pum! Avanza. Así ha sido el hombre, pues. Estamos hablando de 3.000, de repente 10.000, 10 millones de años, qué sé yo. 1 millón, 2 millones de años, él ha caminado como el chimpancé. Pero llegó un momento en que ya se volvió agricultor, a recolectar los frutos de los árboles, se paró y empezó a caminar de árbol a árbol y ya empezó a caminar. Esto a través de miles de años. Entonces ya caminó en forma erecta, ¿no? Con sus 2 piernas empezó a caminar. Y ahí hubo el problema del retorno venoso, pues, porque el corazón me manda sangre arterial para que nutra al testículo. Llega fácilmente, viene de arriba abajo generalmente, pero el retorno es contra gravedad.
¿ya? Y es penoso, ¿sí o no? Porque entonces para eso a través de la evolución, la teoría evolucionista, para superar esto aparecieron valvas que ordeñaban, entre comillas, la sangre hacia arriba. Y ustedes ven que nosotros no somos simétricos. Mitad al varón y en un lado acá tenemos el hígado, ¿no es cierto? Y acá tenemos el vaso. Tenemos también por ahí está el páncreas. Pero tenemos riñón a cada lado. La arteria, la vena renal del lado izquierdo es bien larga. Es más larga y viene desemboca en la cava. Entonces acá estaría el riñón. Este tiene que llevar la sangre ya utilizada, la que ya no tiene oxígeno, la lleva y entra en ángulo de 90 grados a la renal. Ustedes saben que uno de los órganos que tiene más flujo arterial y drenaje venoso es el riñón. Entonces la sangre que quiere retornar al corazón por la vena renal, si acá no hay valvas, entonces me dan un flujo venoso inverso. En lugar de ir hacia allá y buscar al corazón en la aurícula, en lugar de ir en este camino, se viene el camino inverso y me dilata estas venas porque no tienen valvas y me da el varicocele. Esa es la explicación de la fisiopatología del varicocele. ¿Y por qué no sucede eso en el lado derecho? El 90% de los varicoceles son izquierdos. ¿Por qué? Porque en el otro lado no sucede eso. La vena renal es bien cortita y la espermática, la vena espermática no entra en 90 grados, sino que la vena espermática no va hasta la renal, sino que se mete a la cava en ángulo de 45 grados y no hay el efecto gravedad. O sea, por lo tanto, no debería haber varicocele derecho. Un 5 o un poquito más por ciento tiene la anomalía congénita de que esta espermática derecha va a esta renal cortita. Puede suceder eso. Y me podría dar varicocele también derecho. Acá ya entramos a la hidronefrosis prenatal. En el 3% de los embarazos se detecta una dilatación de la vía urinaria, pero solo en un 5 a 10% de los casos necesitará tratamiento. O sea que cuando hacemos controles en las embarazadas encontramos más hidronefrosis de los que va a necesitar tratamiento. O sea, regresiona. Lo realmente importante es saber que si hay obstrucción de la vía urinaria para resolverla cuanto antes. Esto sí, las causas de hidronefrosis intraútero son hidronefrosis transitorias, son las más altas, miren. ¿Qué quieren? Que estas regresionan y no necesitan tratamiento. Estenosis pielureteral del 10 al 30%. Reflujo vesicoureteral del 10 al 20%. Estos son largamente las más frecuentes. La estenosis urétero vesical 5 al 10%, más infrecuente. La duplicidad ureterocele 5 a 7%, de la displasia multiquística 4 a 6%, las válvulas uretrales 1 al 2%. Entonces la ureterohidronefrosis en la edad pediátrica puede ser primaria, refluyente, o sea, por reflujo, en que hay que hacer un CUMS. ¿Qué es el CUMS? Es una cistografía en que invitamos al paciente a que orine y se ve cómo se eleva la columna del uréter. Entonces quiere decir que hay reflujo. Obstructiva, se diagnostica con un renograma, una ecografía,
isotópica más diurético, urografía clásica hace el diagnóstico también, el urotem igualmente. Uréter hidronefrosis. La obstrucción más frecuente entonces viene a ser la pielo-ureteral. Estenosis pelvis, pielo-ureteral. Ahí está la estenosis. Acá la vemos ya magnificada, estenosis entre la pelvis y el uréter. Me va a provocar una dilatación proximal de la pelvis, hidronefrosis. ¿Ya? Miren, ahí está magnificado lo que va a suceder en la estrechez pielo-ureteral. Va a haber un aumento del diámetro de la pelvis y de los cálices que se vuelven como palitos de tambor y se adelgaza la corteza, ¿no? Me puede llevar a una insuficiencia renal. Estos son los cambios anatómicos que se dan por esta alteración. La segunda causa de obstrucción es la estenosis urétero entre el uréter y la vejiga, urétero vesical. Y la obstrucción más peligrosa, la más grave de todas, viene a ser la obstrucción que causan las válvulas uretrales posteriores, o sea, están generalmente a nivel de la zona distal de la uretra prostática, por aquí y en la uretra membranosa. Aquí están las valvas. Esto va hacia aquí están las valvas. Ahí esas negritas vendrían a ser las valvas que no dejan pasar la orina. Se va a producir una dilatación proximal. Acá tenemos dilatación de la uretra prostática, del cuello vesical, de la vejiga y me puede dar hasta reflujo. Aumenta el grosor de la pared vesical porque este músculo detrusor se esfuerza para vencer esta obstrucción, pero no puede. Entonces, la hidronefrosis en el niño, la ecografía es clave para el diagnóstico. Se recomienda hacer 3 ecografías en el embarazo normal, a las 12, 20 y 32 semanas. Acá vemos esquematizado, ¿no?, la hidronefrosis en el niño. Entonces, normalmente no debe haber, acá se esquematiza, la pelvis renal está muy discretamente aumentada, pero van a ver nosotros, ya acá, por ejemplo, en un riñón normal no debe haber dilatación del sistema colector, la pelvis no debe ser visualizada. Ya cuando la vemos, empezamos a visualizar y vemos en la parte central unas imágenes anecoicas. Entonces eso quiere decir que hay dilatación por obstrucción. Es un riñón dilatado. Miren la diferencia, un riñón normal y un riñón dilatado. Entonces hay varias etapas, ¿no? Hay clasificaciones y ustedes van a ver, pues, de que más o menos normal, no hay dilatación del sistema colector, y acá ven ya dilataciones marcadas del sistema colector. Acá, por ejemplo, podríamos decir que es una hidronefrosis del grado 1, hay muy discreta dilatación de la pelvis renal que no compromete los cálices todavía. Y acá ya hay comunicación con los cálices, o sea, hay mayor dilatación de la pelvis y ya compromiso de algunos cálices. Acá es mucho más. Esta hidronefrosis ya podría ser del grado 4, hay dilatación de la pelvis renal y todos los cálices están dilatados, pero todavía no están abombados, ¿ah? Cuando están abombados es grado 5, aquí están más aplanados. Miren, acá ya están abombados, entonces es una hidronefrosis de grado 5. Cálices protuidos en su forma y el parénquima se ve comprimido, adelgazado. Acá el renograma, que también es para hacer diagnóstico del grado de función, se dibujan las siluetas renales por el captador y nos pueden dar diagnósticos más o menos precisos. El renograma diurético, acá se ve, miren, una urografía en que hay gran dilatación del sistema colector. Miren, los sistemas colectores están súper hinchados, una vejiga aparentemente pequeña. Lo normal que se debe ver en una urografía
o en un urutén en fase excretora, los cálices se deben ver así como copitas de champán, miren, ve. Este es lo normal que se debe ver, ¿no? Pero cuando ya hay obstrucción, se ve dilatado, rechoncho, la pelvis y los cálices. Acá igualmente una hidronefrosis en el miren comparativamente acá normal y acá una gran dilatación. Otras anomalías congénitas son las relacionadas con el testículo agudo en pediatría. Tenemos la torsión testicular, que se presenta en 16% de los casos. Más frecuente es la torsión de las apéndices, que puede ser testiculares o del epidídimo o del capuchón del deferente. Se presenta en 46% de casos. Y la orquipidimitis, que entra en el diagnóstico diferencial, que se presenta en un 35%. Acá tenemos una torsión testicular, o sea, se da vuelta sobre su eje y produce necrosis o falta de irrigación en el testículo. Acá tenemos una torsión testicular igualmente, se ha torcido sobre su propio eje y produce una necrosis de testículo. Acá tenemos clínicamente, ectoscópicamente, en el examen clínico, un testículo agudo en el recién nacido. No sabemos si es una torsión testicular o un apéndice del epidídimo o del testículo. Acá ya se ha entrado a explorar y se ve pues que es una torsión testicular en el recién nacido. Miren, este testículo se ha torcido y se ha necrosado. Hay que detorcerlo y ver si recupera su circulación o si no se hace la orquiectomía. Acá tenemos una orquipidimitis, una inflamación del testículo y epidídimo que entra en el diagnóstico diferencial. Acá tenemos orquipidimitis, que las orquipidimitis en los niños generalmente son virales. Son causadas postparotiditis. Una semana después del proceso inicial agudo respiratorio se comprometen las gonadas, que puede ser unilateral y bilateralmente. Felizmente, el 90% son unilaterales porque pueden ir posteriormente, pueden causar problemas de fertilidad. Acá tenemos una epidimitis, signo de PREN. Con el ascenso del testículo cede el dolor en la epidimitis. O sea, ¿cuál es el signo de PREN? Yo agarro con mi palma de mi mano, elevo este escroto de acá, lo elevo con mi palma de mi mano, lo elevo, y si es una torsión testicular, entonces aumenta el dolor. Pero más bien si es una epidimitis, el dolor cede un poco. Este es el signo de PREN. Acá tenemos las apéndices testiculares, como les decía, pueden ser del testículo. Tenemos el apéndice testicular de Morgani, tenemos del epidídimo, este capuchón se llama el epidídimo, que está encima y atrás del testículo. Tenemos su apéndice del epidídimo. Tenemos otros apéndices que ya que están relacionados más bien con los deferentes. Tenemos los vasos aberrantes de Haller en la parte más distal y los órganos de Giraldez que están en el paradídimo, o sea, en la parte ya ascendente de la cubierta del deferente. Acá tenemos, está cogiendo con la pinza un apéndice del epidídimo. Este es el epidídimo. Este es el testículo y ahí había una torsión de un apéndice del epidídimo. El tratamiento no es quirúrgico, o sea, aquí se hizo un mal diagnóstico y se entró. El tratamiento de los apéndices del epidídimo del testículo el tratamiento es médico, se dan analgésicos antiinflamatorios y reposo por 3 a 4 días y cede, no necesita superar. Acá tenemos, miren las apéndices. Aquí tenemos el apéndice del testículo, la hidati de Morgani. Acá tenemos apéndice del epidídimo, los vasos aferrantes de Haller en la parte de la cubierta inicial del deferente
Y acá tenemos el órgano de Giraldez en la parte más distal de esta envoltura del deferente, ¿no? Acá tenemos un apéndice aparentemente, esta apéndice se torció, esta de aquí, de testículo de Morgani se llama, y me dio una necrosis, una torsión de apéndice de Morgani, el tratamiento es médico. Acá tenemos una torsión de unidad de Morgani, pero se operó, o sea, se hizo mal diagnóstico y se operó y no necesitó operarse esto. La torsión de las apéndices del testículo del epididimo da clínicamente, ustedes le hacen una transiluminación y van a ver lo que se llama el punto azul, que se ve sobre todo en pacientes, niños de raza blanca. Nosotros, como le dimos, tenemos piel, nuestra raza tiene piel más oscura y es difícil ver esto. Acá tenemos la torsión del quiste paraepidimario. También, si hay un quiste epidídimo, se puede torcer y se puede producir isquemia. Aquí hay un quiste del epidídimo, se puede torcer y puede dar una isquemia. Aquí miren, este quiste se torció y dio isquemia. Entonces hay que sacarlo. Aquí sí, como es tan grande este quiste, sí hay que entrar a operar, pero en las apéndices no. En los quistes grandes sí, que están torcidos, sí hay que entrar. Acá el diagnóstico diferencial entre un tumor testicular que se pueden dar en los linfomas, en las leucemias. Acá tenemos un tumor testicular. Acá tenemos una fístula escrotal como diagnóstico diferencial, una leucemia, una infiltración testicular. Acá tenemos, hay un edema escrotal idiopático, no se sabe por qué hacen inflamación, edema, pueden tener componente alérgico estos. Acá la incontinencia urinaria en pediatría, de acuerdo a las posiciones, nosotros podemos deducir que algo puede estar pasando. Pueden haber vejigas inestables, pueden haber problemas retentivos que hacen que los niños adopten posiciones así raras, ¿no? Hay que hacerles una urodinamia para hacer un diagnóstico más o menos preciso. Hay que incluir la hoja de continencia, si se les escapa, cuántas veces orina, etcétera, etcétera. Acá una posición anómala, sin apoyo ni separación. La niña hay que enseñarle, aunque se debe poner más cómoda y debe separar sus piernitas para orinar. Acá ya otra posición anómala con hundimiento. El reflujo vésico-ureteral, el reflujo retrógrado de la vejiga al tracto urinario superior, es el flujo retrógrado de la vejiga al tracto urinario superior, más frecuente en mujeres, incidencia del 1%, se presenta en 30-40% de los niños con pielonefritis. O sea, en los niños en los primeros años que hagan pielonefritis, pensar en reflujo vésico-ureteral, ¿ya? Es un factor predisponente importante de pielonefritis aguda, daño renal irreversible y enfermedad renal crónica, que puede ser terminal. La uretrocistografía demuestra el reflujo vésico, o sea, de la vejiga al uréter, cuantifica la severidad, o sea, la prueba por excelencia es la cistografía de relleno o la uretrocistografía. O sea, se mete contraste por la uretra y radio opaca, sustancia de contraste radio opaca y se toma una placa. Y si hay reflujo se va a ver que se pintan las columnas del uréter. Eso quiere decir que hay reflujo. Normalmente no debe haber reflujo. Acá el reflujo vésico-ureteral se define como el paso retrógrado contracorriente de la orina de la vejiga del uréter. Hay un trayecto que les dije que es a través del músculo y submucoso que le da el efecto de la capacidad de evitar el pasaje de la orina vesical hacia el uréter. Ese es el sistema antirreflujo que debe existir normalmente. Cuando falla el mismo, entonces se contrae la vejiga, parte sale hacia afuera, hacia el exterior por la uretra, y parte sube la columna, eleva la columna del uréter. Esta es la anatomía que no viene al caso, diagnóstico. La cistografía es para hacer el diagnóstico del reflujo
El CUMS es funcional, también hace diagnóstico de reflujo vesicoureteral, o sea, se contrae la vejiga y sube una columna de orina con sustancia radiopaca que se toma en la placa y hace el diagnóstico del grado de reflujo que tiene. Acá tenemos una urografía excretoria en que el uréter inferior persistentemente dilatado. Normalmente en una urografía no se debe ver dilatado nunca el uréter. El uréter debe dibujarse en la urografía por segmentos, porque el uréter es como un intestino chiquito, se contrae y no debe verse así dilatado. Estos son anormales. Cuando se dibuja todo el uréter quiere decir que está dilatado o hay reflujo. Aquí una cistografía miccional, o sea, se le hace orinar al paciente, parte se elimina por la uretra y me hincha un uréter súper dilatado que es anormal. O sea, aquí hay una incompetencia del sistema antirreflujo de este lado. Clasificación de reflujo vesicoureteral. De primer grado es cuando la orina asciende solo al uréter. Segundo grado, hay reflujo al uréter, pero también llega hasta la pelvis, hacia los cálices, pero no los dilata. Ese es el grado 2. El grado 3 es el reflujo con leve dilatación del uréter y la pelvis sin dilatación de los cálices. Es bien parecido al grado 2, pero hay más dilatación del uréter. El grado 4, reflujo con moderada dilatación y también hay tortuosidad del uréter y moderada dilatación de la pelvis y de los cálices. Aquí ya se dilata la pelvis y los cálices. Y el grado 5, con severa dilatación y tortuosidad del uréter y gran dilatación de la pelvis y los cálices. Entonces, esto que aquí aparentemente se ve difícil, en la gráfica se ve facilito. Miren, cuando sube la columna solo en el uréter, grado 1, cuando llega a la pelvis y a los cálices, pero no están muy dilatados, grado 2. Grado 3, un poquito mayor dilatación del uréter y los cálices. Grado 4, cuando ya aparece la tortuosidad y la dilatación es mayor y el efecto compresivo sobre el parénquima ya empieza a notarse. Y grado 5, que hay gran tortuosidad, gran dilatación del uréter y las dilataciones de las cavidades intrarrenales es mayor con adelgazamiento del parénquima. Así gráficamente se ve mejor los grados, ¿no es cierto? Acá lo mismo, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, gran dilatación, gran tortuosidad. Entonces, en el grado 1 el reflujo alcanza solo el uréter, mire. En la cistografía de relleno es esto. Le he metido contraste, he tomado la placa, metiendo sustancia radiopaca y me dibuja esta columnita. Este es grado 1. Grado 2, el reflujo alcanza el sistema colector, pero no se ven dilatados el sistema colector. Este es el grado 2. Grado 3, ya hay un mayor grado de dilatación y mayor compromiso también de las cavidades intrarrenales. Grado 4 ya aparece la tortuosidad y mayor dilatación, y grado 5 pues la tortuosidad del uréter es ya extrema y el adelgazamiento del parénquima renal también es extremo. Bien, acá tenemos, son cisturetrografías bajo control para ver también reflujo, ¿no? Ecográficamente la unión urétero-vesical en el lado derecho, esta es la vejiga y aquí se ve que hay reflujo. Se ve que el uréter está dilatado, la vejiga. No debe verse eso ecográficamente nunca. Aquí hay reflujo. Acá también se ve reflujo. Acá una ecografía en el riñón derecho, paciente con reflujo de grado 4 o 5, grado extremo, en que se observa dilatación calicial. Las cálices están bien dilatadas, con disminución del espesor cortical. O sea, esto lleva a una insuficiencia renal por adelgazamiento de parénquima funcionante. Acá lo mismo, vemos en la ecografía, ¿no? Dilatación con adelgazamiento por
El tratamiento quirúrgico de estos reflujos vésico-ureterales en el grado, solo se opera en el grado 5, generalmente, grado 4 o 5. Los otros suelen regresionar a la edad de los 8, 10, 12 años. Por eso se les mantiene con profilaxis antibiótica, pero en algunas oportunidades en el grado 5, para evitar la insuficiencia renal terminal, nosotros le hacemos reimplante urétero-vesical con sistema antirreflujo. Hay diferentes técnicas como la de Politano-Leadbetter, la de Cohen, que consiste en hacerle un trayecto submucoso y lo mandamos para el otro lado. Pero le hacemos el trayecto submucoso, que es el sistema antirreflujo. Acá tenemos otras técnicas, ¿no? De Glenn Anderson. Entonces, siempre hay que hacer un trayecto submucoso para que no haya reflujo. Muchas gracias. Entonces, hemos hecho en forma ajustada. Disculpen ustedes que lo hagamos en un día feriado para ustedes, pero ustedes van a ser médicos y tienen que aprovechar al máximo todo, ¿ya? Si hubiera alguna pregunta, la absorbemos, o si no, damos por concluida nuestra clase. Muy bien, entonces, ¿no hay preguntas o ya no están? Se han ido al cine, ¿no? Sí estamos, doctor. Ah, ya. No hay preguntas, doctor. Sí, dígame. No hay. Ya, chicos, vayan. Que les vaya bien, pues. Ya continuamos con el grupo que corresponde el día miércoles. Mañana no va a haber virtual porque es feriado. ¿Ya? Ok, Bien. doctor, gracias. Gracias, doctor. Cuídense mucho. Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao.